Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quiero tocar un tema que creo que es muy importante para los inversores en bolsa, y es que estamos acercándonos a unos niveles de sentimiento eufórico que muchas veces nos han marcado riesgo de correcciones significativas. Hablamos de correcciones que puedan moverse en el entorno del 10%, en algunos casos se quedan un poco más cortas, en otros casos incluso se convierten en correcciones de un 20%, y la clave aquí es qué puede dinamitar ese cambio de sentimiento y cuánto tarda en afectar. Así que en el vídeo os voy a mostrar qué métricas de sentimiento me parecen las más útiles, dónde están cotizando, cómo se traslada ese riesgo al S&P 500 y qué catalizador a nivel de price action haría falta perder para provocar esa corrección significativa y dónde habría que esperarla para aprovechar y poder entrar. Así que vamos con la materia. En primer lugar, tengo aquí un gráfico de sentimiento que utilizo mucho y me gusta porque lo elabora Lance Roberts de Real Investment Advice y aglutina una serie de valores y de métricas que me parecen muy relevantes. Para que podamos verlo en detalle, la línea de color negro representa el S&P 500, el comportamiento de una de las bolsas más globales en Estados Unidos, y las áreas de color verde y rojo muestran sentimiento o excesivamente positivo o excesivamente negativo en función de en qué periodo nos encontramos. A simple vista, como podéis observar, en la gran crisis financiera del 2008 el sentimiento negativo alcanzó cotas de mínimos, de la misma manera que durante el colapso del COVID también tuvimos comportamiento negativo, pero realmente fue durante la corrección del año 2022 cuando empezamos a detectar esas señales de excesivo pesimismo, que además estaban corroboradas con un sentimiento generalizado de una gran recesión venidera. A día de hoy hemos pasado de ese extremo justo al contrario. Para verlo bien, merece la pena analizarlo en pantalla grande, así que permitidme que os muestre un poco lo que os estaba indicando. Normalmente, cuando empezamos a alcanzar lecturas excesivamente altas desde el punto de vista de euforia, suele coincidir con momentos en los que el mercado atraviesa por fases correctivas. Esta de aquí, que parece pequeña, ronda el 20%, y si nos vamos a otros momentos donde se han alcanzado picos extremos, como vemos aquí, es justo antes de la gran corrección de en torno al 15-16% que tiene lugar en el año 2015, y posteriormente tenemos este otro pico que se alcanza justo a principios de 2018 y que es el preámbulo de dos grandes correcciones que luego tienen lugar, la segunda de más de un 20%, y de nuevo volvemos a esos extremos que veis aquí, y con un decalaje interesante porque realmente tarda en llegar ese movimiento, se produce luego la debacle de 2022 con caídas severas, incluso en algunos índices superiores al 30%. A día de hoy estamos acercándonos a esos niveles preocupantes, estamos ya prácticamente en esta cota, aunque todavía se podría estirar un poco. Y no olvidemos que no siempre funciona bien. Aquí tenemos una lectura extrema que se salda con alguna pequeña corrección, pero de menor calaje, es decir, siempre suele haber esas correcciones, pero no tienen por qué ser tan sumamente intensas como a priori podríamos haber pensado. Lo que sí parece claro es que este sentimiento extremo normalmente suele estar unido a el concepto del final de un proceso impulsivo que luego da pie a un movimiento correctivo de cierto calado. Si miramos otros indicadores que a mí me gustan mucho, nos encontramos con el nivel de volatilidad o VIX, es lo que mide la volatilidad que se experimenta en el S&P 500. Y aquí, como podéis observar, estamos en una zona de mínimos desde el año 2007, y también tenemos zonas extremas por arriba, zonas de máximos que vienen a acompañar las grandes crisis que se han vivido durante la última década y media. Si de nuevo hacemos el ejercicio de ampliar el gráfico para verlo en detalle, lo que descubrimos es que este pico absoluto tan enorme que se vive aquí es la crisis financiera del año 2008, de la misma manera que este otro pico corresponde a la crisis de la pandemia desatada por el COVID. Aparte de eso, podemos identificar lecturas que superan la cota de 40 en el default de Grecia en 2010, en la extensión de esta crisis a los PICs, es decir, Portugal, Italia, Grecia y España en el año 2011 y principios del 2012. La situación se vuelve a repetir con el Brexit cuando se inicia la guerra comercial entre China y Estados Unidos en 2018, o
acercamientos a esa cota, aunque sin llegar, durante la subida de tipos y el cambio de QE a QT por parte de los principales bancos centrales del mundo. Por el otro lado, en la parte de color verde, tenemos el área de complacencia. Ese área de complacencia no quiere decir que se toca y automáticamente pasa algo malo, simplemente pone de manifiesto que estamos en un nivel donde los inversores tienden a pensar que no hay ningún riesgo en absoluto. Lo vivimos en el periodo previo a la crisis del 2008. Volvimos a tener una situación que se alargó mucho tiempo, como veis, mientras el mercado mantenía una tendencia muy alcista, hasta que luego con el Brexit se produce esta fase correctiva. Tuvimos también esa situación previa al año 2018 que vino alimentada por el recorte de impuestos anunciados por Donald Trump, pero que luego dio pie a dos fases correctivas de un 10 y de un 20% en 2018, y luego tuvimos otra vez una situación similar, como veis, antes de la pandemia en el año 2020. A partir de ahí rozamos esta cota en 2021, previo a la gran corrección de 2022, y de nuevo estamos en niveles de complacencia que simplemente ponen de manifiesto que en el caso de haber un catalizador negativo podría tener repercusiones claramente adversas para el mercado, teniendo en cuenta que prácticamente nadie está contando con la posibilidad de que se produzca una situación complicada en términos de evolución económica, inflación, riesgos geopolíticos y cosas similares. Como podéis observar aquí, otro de los grandes componentes que nos ayudan a medir el riesgo desde una perspectiva de sentimiento es el modelo o índice que elabora la CNN, que se llama Fear and Greed. En este caso, como podéis ver, estamos ya entrando en esa euforia extrema, en ese comportamiento ambicioso por parte del inversor, que en otras ocasiones pues nos recuerda dónde nos encontramos. Este nivel de 78 es lo que está marcado en el gráfico inferior, y como veis llevamos prácticamente desde finales del año pasado jugueteando con esta zona extrema, que coincide con lecturas similares a las que se producían antes de la gran corrección que tuvo lugar durante el verano de 2023. Estamos hablando de una corrección que básicamente provocó caídas del entorno de un 10-11% en la mayoría de los índices. Por otro lado, tenemos la encuesta, ya algo que llevan publicando desde hace décadas, de AAII, Sentimiento de Inversores Individuales. Esta encuesta nos ofrece una información sobre una pregunta que se hace recurrentemente todas las semanas a los inversores retail o individuales, y se les pregunta qué cree que va a pasar usted con la bolsa en los próximos 6 meses. De ahí se generan opiniones alcistas, opiniones bajistas y opiniones neutrales. Y es lo que muestran las líneas que veis en pantalla. Como podemos ver, si analizamos en el gráfico en grande todo lo que hay en términos de información con esta estadística, lo primero que tenemos es el porcentaje de inversores que ven que la bolsa lo va a hacer bien, un 44,3 a fecha 21 del 2, todavía no tengo la nueva estadística. ¿Cuántos de ellos son neutrales? El 29,5. ¿Y cuántos de ellos son bajistas? El 26,2. Para entender estas estadísticas, lo mejor es, además de ver el gráfico, ponerlo en contexto con lo que ha sido habitual a nivel histórico. Y aquí lo que vemos es que la media histórica es básicamente un 37,5% alcista, un 31,5% neutral y un 31% bajista. El año más alcista que se ha registrado, que fue en 2023, es 52,9. Por tanto, no estamos demasiado lejos de ese entorno, y el año más negativo se produjo el periodo más negativo en el tramo que estamos analizando tiene lugar en 50,3, ¿vale? Con lo cual estamos bastante lejos de las lecturas actuales. Como podéis observar, lo que nos muestra esta gráfica es la evolución de ese sentimiento del inversor retail a lo largo del tiempo. Yo he sacado aquí el gráfico desde casi principios de 2021,
Y en aquel momento el sentimiento era tremendamente alcista. Esto es la parte, digamos, de la estadística que muestra positivismo, mientras que los inversores que pensaban que tenía sesgo bajista el mercado eran los menores, prácticamente rozaba el 20%, y se mantuvo esa estadística, aunque fue deteriorándose poco a poco, y cuando llega 2022 ocurre justamente lo contrario. El sentimiento bajista se dispara, mientras que el sentimiento alcista se hunde. A día de hoy el sentimiento es relativamente alcista entre los inversores particulares. Venimos de cotas incluso mayores a finales del año pasado, y también hemos visto un cierto deterioro en el sentimiento bajista. Es decir, aunque todavía mantenemos unas diferencias bastante grandes entre mucho más positivismo que negativismo, ha ido corrigiendo ligeramente de la misma manera que fue ocurriendo en este proceso antes de darse la vuelta completamente la lectura. Por tanto, es una primera señal de alerta. Por otro lado, podemos estudiar no solamente lo que hacen los inversores particulares o que piensan los inversores particulares, sino también tener en cuenta lo que piensan los inversores profesionales. Para eso utilizamos Investors Intelligence Advisor Sentiment, que es una encuesta de sentimiento profesional, y aquí la encuesta se realiza a aquellos inversores que son independientes. Se hace normalmente a través de lo que publican, las notas que publican o el research que publican, y que no tienen que estar ni trabajando para un banco de inversión ni para un fondo mutuo. Es decir, tienen que ser realmente independientes y no dar una opinión sesgada en función de lo que mejor les viene a ellos. Estos resultados se publican semanalmente como el porcentaje de asesores que son alcistas, bajistas y aquellos que son neutrales, pero les obligan de alguna manera a decantarse o bien por un escenario positivo o bien por un escenario negativo. El escenario negativo puede hablar de una mera corrección, pero en cualquier caso sería una visión negativa en el corto o medio plazo. Y estos dos bloques de alcistas y bajistas acaban reflejándose en las líneas de color rojo y de color negro que veis ahí. Actualmente los inversores profesionales independientes que ven el mercado de forma alcista son la mayoría, mientras que aquellos que lo ven de forma bajista son la minoría. Y nos recuerda también que podemos elaborar un ratio entre ambas métricas, que es lo que veríais reflejado con la línea de color gris. ¿Qué quiere esto decir? Que empezamos a entrar en una zona extrema de confianza o de sentimiento alcista, de la misma manera que en verano del año pasado estábamos entrando en una fase mucho más precavida, o en 2022 directamente había un consenso claro de negativismo dentro de los inversores profesionales. Ese negativismo extremo normalmente lo encontramos en sucesos como la pandemia o durante la crisis 2008 o lo que tuvo lugar después del Brexit, etcétera, etcétera. Como veis, no se trata de utilizar este tipo de señales como una señal adversa y directa, sino un entorno peligroso o una alerta de que si hay un cambio en los catalizadores, este sentimiento tan extremo podría provocar un efecto de gasolina cuando lo acercamos a la cerilla. ¿Qué más hay que merece la pena mencionar? Yo creo que el S&P 500 tiene una estructura de price action buenísima todavía, no hay ningún síntoma en absoluto de debilidad, mantiene esa tendencia al alza, pero sí hay ciertas cosas que están ocurriendo por debajo del S&P 500 que denotan de nuevo alertas o cosas a tener muy en cuenta. Una de ellas, cuando miramos este gráfico, es la amplitud del mercado, cuántos valores están participando de estos nuevos máximos históricos que está consiguiendo el S&P 500. Como podéis observar, os he marcado aquí, porque carecemos de las fechas, el periodo 2022. Sabéis que el mínimo se alcanza en octubre de 2022. A partir de ahí, el mercado tiene un comportamiento muy bueno durante toda la primera parte de 2023. Luego llega el verano 2023 y tenemos esa corrección del 10-12% según qué índices. Y ahora estamos viviendo esta nueva fase impulsiva. Y a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, donde los máximos que iba marcando el S&P con la línea blanca iban acompañados de máximos crecientes, como veis en todas las curvas de color azul, blanca y de color marrón,
La línea azul nos mide cuántas acciones están por encima de la media de 20 periodos, la línea blanca cuántas acciones están por encima de 50 periodos, la media de 50 periodos, y cuántas de las acciones están por encima de la media de 200 periodos, es lo que nos mediría el área de color marrón. En todos los máximos que se van produciendo en la bolsa no hay una discrepancia en el market breadth, es decir, la amplitud del mercado sigue siendo muy positiva. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es una concentración peligrosa, porque el S&P 500 está marcando máximos históricos y una secuencia cada vez más positiva, pero contando con cada vez menos miembros de lo que componen el S&P 500, es decir, la concentración en pocos nombres, como está pasando con Nvidia o con Microsoft, permite al índice seguir subiendo, pero no está siendo esta subida representada por un impulso global de todos los componentes del índice. Normalmente, cuando esto es así, se intuye que el riesgo cada vez es mayor y que la continuidad del movimiento tendencial está en tela de juicio. Como digo, no se trata de una señal directa y absoluta que te dé una confianza de decir esto se va a caer, pero sí te está, junto con los indicadores de sentimiento, poniendo en relieve que cada vez estamos entrando en una zona de mayor riesgo. A partir de ahí parece que es casi necesario el hacer un análisis puramente técnico, es decir, ¿qué nos indica el S&P 500 cuando miramos los indicadores tradicionales como el RSI, el estocástico o el MACD? Y si se detectan o no advertencias adicionales que intuyen una corrección en el corto plazo. Para eso he puesto en el gráfico del S&P 500 en escala semanal los indicadores de RSI, estocástico y MACD. Y como podéis observar, la primera conclusión que uno saca es que están relativamente altos. Pero vamos a hacer el análisis de una forma un poquito más directa. Lo primero que se intuye es que cotas de RSI tan altos como los actuales a nivel semanal, es un RSI de 14 periodos, solamente los habíamos visto antes del COVID, es decir, incluso superan cualquier lectura del año 2021, lo cual denota una situación bastante extrema. Por otro lado, el estocástico también ha alcanzado techos que coinciden bastante bien con lo que hemos visto en los máximos de 2023, máximos de 2021 y máximos del 2020. Y por el lado del MACD, el nivel actual solamente se ha alcanzado en los momentos más alcistas del año 2021. Por tanto, la lectura extrema es obvia. Por otro lado, podemos ver qué ha pasado con estos cortes que se han producido en zonas extremas en estocástico y en MACD en otras ocasiones para ver si han sido relevantes las señales. La primera evidentemente es muy buena porque coincide con el colapso del mercado durante el año 2008. La segunda señal, y me estoy centrando más en estocástico porque son señales más rápidas, se produce, como veis, antes de esta primera corrección significativa por parte de la bolsa americana. La siguiente señal de corte descendente en estocástico también coincide con una pequeña corrección y luego un poquito más adelante hay otra, aunque son de menor cuantía. Luego llega un periodo donde esos cortes se dan de forma continuada y no tienen ningún efecto. Estamos durante la gran subida del año 2021 y a partir de ahí la siguiente señal de corte sí coincide con un proceso correctivo, de la misma manera que la segunda señal, ya con divergencias claramente bajistas, generan el inicio de la gran fase negativa del año 2022. El último corte descendente a estos niveles que se produjo fue justo antes de la corrección del verano del 10-11% al que hacía mención antes. Por tanto, da la sensación de que desde una perspectiva semanal podríamos decir que hay un alto riesgo de corrección, si bien es cierto que todavía no tenemos los cortes definitivos en MACD, ni tampoco un corte limpio en estocástico, ni divergencias en RSI. Tan solo tenemos un entorno peligroso. Por otro lado, podemos hacer el mismo ejemplo y análisis a nivel diario. Y si hacemos este análisis, lo que vamos a descubrir, porque normalmente el mercado es fractal, por tanto debemos acumular señales mensuales, semanales, diarias, y para aquellos que hagáis trading en el corto plazo, incluso sobre gráficos de 4 horas o 1 hora. Si hacemos este análisis, como digo, desde una perspectiva diario, empezamos a localizar señales que también son claras indicaciones de riesgo de corrección. ¿Cuáles son?
En primer lugar, ya no se trata de que los osciladores a nivel semanal estén en sobrecompra y el sentimiento sea excesivamente complaciente. Es que todos los máximos que ha ido marcando prácticamente desde finales del año pasado el S&P 500 han venido acompañados de máximos decrecientes en términos de RSI, máximos decrecientes en términos de estocástico y en términos de MACD. A esta discrepancia entre el comportamiento del precio y el comportamiento de los indicadores se le conoce con el nombre de divergencia bajista, y es algo similar a lo que ya vivimos durante los primeros meses del año 2023, hasta que finalmente esas divergencias acabaron por provocar el inicio de un proceso correctivo que duró todos los meses de verano e incluso octubre, y que acumuló un descenso de un total de un 11%. Por tanto, podríamos decir que el caldo de cultivo en torno al S&P, pese a que la estructura gráfica sigue siendo claramente alcista con máximos crecientes y mínimos crecientes, alerta de un potencial riesgo venidero. Si nos paramos aquí, tal vez la pregunta del millón es, bueno, ¿y qué va a provocar esa corrección? Nunca sabemos cuál es el catalizador. Puede ser un catalizador geopolítico, puede ser un dato de inflación que sorprenda al alza y que ponga en tela de juicio en lo que puedan bajar las tasas de interés los bancos centrales, pero lo que sí merece la pena es localizar ese punto clave, ese nivel a partir del cual podríamos decir: ahora parece muy probable que se inicie la corrección en la bolsa estadounidense, y hasta dónde va a llegar. Y para eso considero que lo mejor es que utilicemos este gráfico sin indicadores, simplemente buscando ese comportamiento en términos de price action. Lo primero que denota este gráfico es que, como he dicho en múltiples ocasiones, las directrices no son lo que determinan lo que hace el mercado. La directriz no deja de ser una línea de velocidad de ascenso-descenso de un mercado. Realmente es la estructura de máximos y mínimos la que marca la tendencia. Por tanto, si veis aquí la primera ruptura de esta directriz que une el mínimo absoluto con estos otros mínimos, no genera el inicio de un proceso a la baja, simplemente es una pequeña corrección. La segunda tampoco genera el inicio de un movimiento a la baja. Perdón. Y la tercera tampoco inicia un proceso bajista intenso. ¿Qué quiere esto decir? Básicamente lo que quiere decir es que necesitamos que se rompa la secuencia de mínimos, porque la secuencia de mínimos hoy por hoy sigue siendo claramente alcista, como podéis ver, y de alguna forma, mientras este área de 4.915, 4.945 no se pierda, porque aquí tenemos aglutinados los últimos grandes mínimos de mercado, mientras esta zona no se pierda, no hay ningún problema. Podríamos, por tanto, concluir que con un S&P por encima de 4.915, la probabilidad de que siga subiendo sigue siendo alta, pese a las alertas que estamos viendo por el lado del sentimiento y los indicadores técnicos. Pero si llegásemos a perder 4.915, lo más probable es que iniciásemos un proceso de corrección contra toda la fase impulsiva que nace a finales de octubre del año pasado, del entorno entre el 38,2 y el 50% de Fibonacci, lo cual nos haría retestear probablemente toda esta zona de grandes mínimos que se encuentran en el entorno de los 4.600 a 4.726 puntos. Este tipo de análisis lo que realmente nos ayuda es a entender dónde deberíamos situar nuestros niveles de stop, o a partir de qué momento podría tener sentido, si estamos haciendo trading, buscar estrategias bajistas cuando ya se haya confirmado que ese catalizador en términos de price action está dando ya señales claras de que esta primera fase impulsiva que hemos vivido desde prácticamente finales de octubre ha terminado, y que a partir de ahí empieza una fase correctiva que podría, en el caso de que alcance el 38,2%, generar una corrección del entorno del 6%, y si alcanzase la cota de los 4.600, se convertiría en una corrección más cercana al 10% desde los máximos. Espero que os haya gustado. Atentos a lo que pueda ocurrir. Cuidado con los datos de inflación que se publican, pueden ser catalizador positivo o negativo, pero será interesante estar pendientes del PCE de este jueves, y por supuesto de cualquier otro comentario por parte de bancos centrales
que nos lleva a pensar que o bien se amplían los recortes de tipos o bien se reducen esas expectativas generadas a principios de este año. Suerte con las inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.